esta mañana poder compartir con ustedes, hermanos. Es siempre octubre se vuelve en estas fechas especiales para nosotros como iglesia. Si no tienes mucho tiempo con nosotros, déjame contarte que en octubre, finales de octubre, celebramos nuestro aniversario como iglesia. Este año estaremos celebrando 54 años. Y bueno, el próximo domingo tendremos nuestro culto especial de aniversario. Y déjenme, les doy un spoiler de lo que va a pasar el próximo domingo. Se van a sorprender. Lo que va a pasar es que no va a pasar nada extraordinario. Tendremos un culto como siempre. La diferencia será que todos vendremos con un corazón dispuesto para adorar y glorificar a nuestro Dios por un año más que nos permite tener como iglesia. Y déjenme les digo por qué. La idea fue que el liderazgo decidimos, como escucharon, invertir en esta cumbre. Estamos haciendo algunos cambios para nuestra cumbre y entonces este año estamos planeando esta cumbre especial sin costo, y entonces decidimos invertir todo nuestro esfuerzo de organización, de voluntarios y todo eso para noviembre. Y entonces quiero invitarte, por favor, ven a la cumbre. Esta es parte de lo que estamos cambiando este año. Entonces, pero será un culto especial de cualquier manera. Y se vuelve para mí muy, muy especial hablar de la iglesia, porque amo esta iglesia. Y solo por curiosidad, me gustaría que pensaras un momento, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que mueve tu corazón cuando escuchas la palabra iglesia? Simplemente la pura palabra iglesia, ¿qué es lo que viene a tu corazón, lo que viene a tu mente? Este es mi punto, porque creo que la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra iglesia, más que un concepto, tiene que ver con una emoción. A muchos de nosotros nos despierta más una emoción que un concepto teológico de lo que es la iglesia. Y si me preguntas a mí, te podría decir que cuando yo escucho la palabra iglesia, para mí tiene que ver con mucha nostalgia. Mira, déjame te enseño unas fotos que están ahí. Les he dicho que he crecido en esta iglesia. Son fotos de más de 40 años. Ya me siento muy viejo al mostrar estas fotos. Por un café en el Etnos, adivinen cuál soy yo. Ahí está mi familia, con mis papás. Ya perdieron, ninguno. Demasiado tarde. Soy el de rojo. Ahí está mi hermano Alfredo y el de azul, el de blanco es Ricardo, el mayor. Crecimos en esta iglesia, y cuando pienso en la palabra iglesia, para mí tiene que ver con nostalgia. No estuve en muchas iglesias, es para mí un privilegio pastorear esta iglesia. No he conocido otra iglesia más que la iglesia Jerusalén, y entonces para mí hablar de iglesia es hablar de nostalgia. ¿Qué es para ti? Tal vez para algunos de ustedes simplemente les despierta un edificio, y tal vez escuchas la palabra iglesia y es un edificio. Tal vez para algunos otros hablar de iglesia te despierta y traes a la mente este asunto de un lugar tranquilo, un lugar de paz. Tal vez para otros tenga que ver con un lugar donde la pasas bien, donde has aprendido cosas. ¿Qué es para ti la iglesia? Ahora, tengo que ser sincero, tal vez para algunos de ustedes aquí, cuando escuchan la palabra iglesia, lamentablemente para ustedes, algunos aquí, tal vez la iglesia les recuerda un tiempo difícil, una ofensa, una carga, un dolor, porque tal vez estuviste en algún lugar donde no te trataron de la manera que debías de haber sido tratado, no te mostraron el amor de Cristo. No lo sé. Pero hoy, sabes, es muy tentador para mí contarte la historia de 54 años de la iglesia Jerusalén. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Pero cuando pensé en qué compartir estos domingos de aniversario con ustedes, pensaba que teníamos que ir al inicio, teníamos que ir al principio. Y sí te voy a contar de dónde venimos, pero este es mi punto, ¿sabes? Descubrí que la mayoría del concepto que nosotros tenemos, la mayoría de las emociones que surgen ante la idea de la iglesia, está muy lejos de lo que los creyentes del primer siglo, la gente del primer siglo pensó o experimentó de lo que era ser iglesia.
Para la gente del primer siglo, la iglesia no tenía nada que ver con edificios, no tenía nada que ver con una liturgia, no tenía nada que ver con un estilo de canto, no tenía nada que ver con himnos, con una forma de vestir, no tenía nada que ver con Biblias o pantallas, porque no había ninguna de esas cosas. Y entonces, ¿sabes? Desde el principio, para la gente del primer siglo, simplemente la iglesia era una congregación, un grupo de personas creyentes que se reunían alrededor de una verdad. Se reunían alrededor de la creencia de que Jesús era el Cristo resucitado, el Hijo del Dios viviente. Para ellos esto era ser iglesia. No tenía nada que ver con lo que tú y yo pudiéramos pensar, no tenía que ver con nostalgia, no tenía que ver con doctrinas, no tenía que ver con ninguna de esas cosas. No tenía que ver con denominaciones, unas buenas y unas malas, tenía que ver solamente con un evento histórico que marcó la historia de la humanidad que reconocemos como la resurrección de Jesús. Fue la resurrección de Jesucristo lo que empoderó a estos nuevos creyentes para reunirse. Y por mucho tiempo la iglesia del primer siglo tenía una motivación tan simple, un mensaje tan simple: Jesucristo resucitó, Jesús es el Hijo de Dios. Y tenía una misión tan simple: Jesús era quien dijo que era ser. Y básicamente así es como comenzó la iglesia. La iglesia no nació como una organización, la iglesia evidentemente nació como un movimiento. Y a partir del primer día que comenzó la iglesia, comenzó a ser algo extraordinario. Mi oración, que en medio de cumplir 54 años como iglesia, me gustaría que en vez de aferrarnos a nuestras historias como organización, volviéramos al centro de lo que es la iglesia. Y ojalá y al salir de este lugar tú y yo pensemos distinto sobre la iglesia y tal vez podamos hasta redefinir nuestras emociones en cuanto a lo que es la iglesia. Y entonces, ¿de dónde viene la iglesia Jerusalén? ¿De dónde nace la iglesia? Tenemos que ir a la Biblia. Y, ¿sabes? En la Biblia, el término griego en el Nuevo Testamento acerca de iglesia es esta palabra griega, eclesía. Algo así. Y para no ser ridículo solo, ¿pueden leerlo conmigo? Eclesía. Ya saben griego. Eclesía significa no otra cosa más que una asamblea o una reunión. No va más allá, tiene que ver con eso. Cuando Jesús pensó en la iglesia, cuando pensó en formar la iglesia, simplemente estaba pensando en esta reunión, en esta congregación, con una idea simple, con un enfoque muy simple, una reunión, una congregación que se reunía alrededor de una verdad: Jesucristo resucitó, Jesús venció a la muerte. Evidentemente, en el paso del tiempo sucedió algo terrible en la historia y hubo una transición entre la idea de eclesia o iglesia como una reunión para convertirse más en un asunto muy, muy distinto a lo que Jesús pensó de lo que era la idea original. Algunos historiadores remontan todo esto a un grupo, una tribu germánica, a una tribu los godos, llamados los godos, que tradujeron esta palabra eclesia con un término distinto. Y no lo voy a pronunciar porque es muy raro, pero en el año 300 después de Cristo se redefinió esta idea para una palabra que significaba del Señor o la casa del Señor. Y yo sé que estamos familiarizados con esto. Muchos pensamos en la iglesia como la casa del Señor. Pero ¿sabes? Esta traducción realmente mala, esta traducción realmente muy alejada del original, creó una teología muy mala. Y entonces, aquello que comenzó como algo extraordinario, tan simple, tan sencillo,
se volvió en algo, se convirtió no en un movimiento, no en una reunión, sino que se volvió en algo domesticado, en algo que estaba localizado, en algo controlado, porque era la casa del Señor. ¿Qué es la iglesia? Es la casa del Señor. Y lamentablemente, cuando Dios pensó en la iglesia, pensó como este movimiento que llevaría esta verdad: Jesucristo es el Señor. Pero esta traducción tan mala, la casa del Señor, encerró a la iglesia. Y entonces se volvió la iglesia en algo interno, en algo interior. De repente comenzó a haber jerarquías. De repente el que controlaba la casa del Señor controlaba a las personas. De repente esas personas empezaron a controlar todo el asunto y a controlar hasta la política. Y la iglesia perdió su enfoque de lo que Jesús pensó de lo que era la iglesia. Y tú y yo conocemos la historia y seguramente sabes que la iglesia pasó por un tiempo en que actuó de formas paganas, inmorales, destructivas y poco éticas. Y creo que hasta la fecha muchas personas hoy marcan su distancia cuando les hablan de la iglesia, porque la iglesia desvirtuó su concepto de lo que era. Tan simple, una reunión alrededor de una verdad se volvió en un lugar, en una jerarquía donde el que tenía el poder de todo. Y después de 300 años que se desvirtuó esta palabra, hubo tantas cosas que dañaron el concepto de lo que es la iglesia en general. Pero luego en la historia sucede algo extraordinario. En el siglo XVI, a principios del año 1500, dicen los historiadores que surge un erudito en lingüística llamado William Tyndale. Ahí le tomamos una foto, le pedimos que sonriera. Sonríe, William, y no sonrió. No tenía muchos motivos para sonreír, yo creo, en ese momento. ¿Sabes? Este hombre, William, tradujo la Biblia de los textos originales griegos y hebreos, los tradujo al inglés. Fue uno de los primeros traductores que comenzaron a traducir la Biblia al idioma general o al idioma común de las personas. Y sabes, esto se volvió escandaloso cuando este hombre, William, comienza a traducir la Biblia al inglés, poniéndolo al idioma de las personas. Sabes, causó un revuelo porque lo que estaba haciendo es que estaba de alguna forma regalando el poder que la iglesia tenía. Porque debes de saber que en ese entonces el poder de la iglesia radicaba precisamente en eso. Ellos tenían en su poder la palabra de Dios. Ellos tenían en su poder la Biblia. Y nadie la podía leer porque nadie leía hebreo ni nadie leía griego. Y las traducciones que había en latín tampoco las sabían. Y por mucho tiempo la iglesia tuvo el control de la palabra de Dios. Nadie podía tener acceso a la Biblia. Nadie podía conocer lo que la palabra de Dios decía. Y entonces dependías de lo que los líderes de la iglesia decían que la Biblia decía. Ellos te decían, no, es que la Biblia dice, y tú no tenías forma de comprobarla. Y no hasta hace muchos años. Las cosas eran así. Si ibas a una misa, la escuchabas en latín y no la podías escuchar en español porque ese era el poder de la iglesia. Y entonces imagínate el golpe que hizo William al traducir la Biblia en español. Obviamente fue enjuiciado. Y unas palabras famosas de este hombre, él le dijo a los líderes de la iglesia en ese juicio: si Dios me perdona la vida, antes de muchos años haré que un niño que conduce el arado sepa más de Biblia que ustedes. Fue la misión de este hombre. En el año 1524 dice la historia que William huyó a Inglaterra, a Alemania, donde se publicó la primera versión del Nuevo Testamento en inglés. Y sabes, en contrabando entró la Biblia a Inglaterra. Y este hombre, William, siguió traduciendo la Biblia, obviamente con la ayuda de Gutenberg, el que inventó la imprenta. Todo estaba planeado y todo se hizo perfecto para que la Biblia llegara a muchas personas.
Lamentablemente, William fue traicionado por uno de sus amigos y en 1536 lo ahorcaron y murió quemado en una hoguera. ¿Sabes? Esta historia es trascendente porque no solamente por la traducción que hizo y porque puso la palabra de Dios en las manos de las personas, sino porque, ¿sabes? Una de las palabras que tradujo William fue esta palabra eclesia. Y la traducción de William fue congregación. No le puso iglesia, le puso congregación. Y era la forma en que de alguna manera se devolvía el enfoque de lo que era la iglesia. La iglesia no era un edificio, la iglesia tenía que ver con las personas. La iglesia tenía que ver con un movimiento que tenía que ver con muchas culturas, con un movimiento centrado en un mensaje muy simple: Jesucristo resucitó, en un asunto que tenía que ver otra vez no con jerarquías, no con teologías, tenía que ver con las personas. Y el punto, lo importante de William es que, ¿sabes? Fue exactamente lo que Jesús dijo mucho tiempo después. Mucho tiempo antes, perdón. Si tienes tu Biblia, allá en Mateo capítulo 16, encontramos la primera referencia a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y ahí en Mateo 16, la plática es interesante. Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Díganme, platíquenme, ¿qué es lo que escuchan ahí en la calle? ¿Qué es lo que dice la gente de mí? Esta semana pensé que es una pregunta difícil de hacer. Si no quieres salir ofendido, tal vez no tienes que preguntar ¿qué dicen de mí? Esta semana experimenté que hay gente que no piensa muy bien de mí. Y ante la pregunta ¿qué te han dicho de mí? No recibí la respuesta que quería. Entonces, si le vas a preguntar a tus amigos ¿qué dicen de mí?, tal vez tengas que estar preparado, porque tal vez no es lo que quieras escuchar. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué dicen ahí en la calle? Y entonces le empiezan a decir: bueno, Jesús, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, que eres la encarnación de Juan el Bautista. Algunos dicen que eres la encarnación de algún profeta como Elías. Pero entonces Jesús cambia la pregunta y se va directo con sus discípulos y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué piensan de mí? ¿Ustedes qué dicen de mí? Y ahí en Mateo capítulo 16, en el versículo 16, encontramos estas palabras del apóstol Pedro con una respuesta extraordinaria. Pedro simplemente respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo voy a volver a decir porque es poderoso, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pedro se sacó un 10 con esa respuesta. Pero luego Jesús le sigue diciendo en el versículo 17, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego en el versículo 18 le dice: yo te digo que tú eres Pedro. ¿Quieres cambiarle a la siguiente, David, por favor? Ahí lo tienen en la pantalla. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Le duró muy poquito el gusto a Pedro, ¿no? Respuesta de 10, y Jesús le dice: excelente respuesta, pero no fuiste tú, fue Dios, te lo reveló. Y entonces Jesús hace una declaración extraordinaria. Por primera vez en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra eclesía, este concepto de iglesia, donde Jesús lo saca a la luz y dice: yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, tal vez tu versión diga, y las puertas del infierno no podrán vencerla. Lo interesante para mí fue encontrar algunos otros comentaristas que dicen que la mejor idea de esta frase, las puertas del Hades o las puertas del infierno, la mejor idea o la mejor traducción podría haber sido: ni la muerte lo vencerán. Y la idea es que no importaba cuántas personas murieran, no importaba cuántas situaciones pasaran en este mundo, la iglesia iba a continuar por los siglos de los siglos, y no iba a importar nada
que pudiera detener este movimiento llamado iglesia en torno a un mensaje: Jesucristo resucitó. Alrededor de esta idea de que Jesús era quien dijo ser, el Hijo del Dios viviente. Porque otra vez, la iglesia no tiene nada que ver con un edificio, no se trata de una organización, no se trata de una denominación. Se trata de algo que Dios construyó. No mucho después de que Jesús hizo esta declaración, fue crucificado. Jesús subió a aquella cruz, entregó su vida y resucitó. Al tercer día venció la muerte y volvió a la vida, porque la muerte no lo podía contener. Y se vuelve interesante porque, ¿sabes? Casi 2 meses después de la resurrección de Jesús, es que nace la iglesia como tal. Lucas, este evangelista, fue quien recopiló todos los datos y escribió el libro de los Hechos, recopilando todos los datos en torno a la muerte y la resurrección de Jesús. Y Lucas dice que Jesús, una vez que resucitó, pasó 40 días con sus seguidores. Puedes creerlo, fue extraordinario. 40 días Jesús resucitado estuvo con sus discípulos. Tal vez siguió enseñando, tal vez lo siguió animando, y Jesús les dijo a sus discípulos: todavía no hagan público esto, lo que hemos platicado estos 40 días, hasta que el Espíritu Santo venga por ustedes, venga con ustedes. Y entonces, ¿sabes? Después de esos 40 días, Jesús, antes de abandonar el planeta, juntó a sus discípulos, sus 11 discípulos. Recordarás que de los 12 habíamos perdido uno, Judas se había ahorcado. Poco después se sustituyó, se reemplazó a Judas con a alguien más, pero en ese momento eran 11 discípulos. Dice la Biblia, dice Lucas, que también estaba María, estaban los hermanos de Jesús, así que algunos historiadores dicen que había alrededor de 120 personas en aquel momento en que Jesús ascendería al cielo. Y Jesús, antes de partir, en Hechos capítulo 1, en el versículo 6, les dice estas palabras. Les dice, ahí está el versículo 6: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Imagina la escena: Jesús ha resucitado, ha compartido con ellos, ahora va al cielo, y los discípulos no tienen ni idea de la iglesia. Ellos están pensando en un reino, están diciendo: nuestro maestro resucitó, nos toca a nosotros, ahora vamos a reinar nosotros con Jesús, somos sus amigos. Y entonces por eso su pregunta: Jesús, ¿vas a restablecer el reino en este tiempo? Y la respuesta de Jesús es épica. Jesús les dice: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero nota el siguiente versículo, el versículo 8, dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y hasta ahí la historia es magnífica, ¿no? Los discípulos: wow, recibiremos poder. Pero nota para qué era ese poder. Dice: recibirán poder con el siguiente objetivo: para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Jesús para sus discípulos tenía que ver con algo: se convertirán en mis testigos. Y tú y yo entendemos que es un testigo. No tengo que explicarlo mucho. Un testigo es aquel que da un testimonio, es aquel que afirma algo que vio. Como en los juicios, necesitas un testigo, alguien que testifique a algún punto en particular. Bueno, lo que les estaba diciendo Jesús, dice: serán mis testigos, van a afirmar, van a dar testimonio, ustedes van a proclamar que yo resucité, van a proclamar que estoy vivo, que vencí a la muerte y el pecado. Ese será tu trabajo, y sabes, para eso te estoy dando el poder. No sé si puedas imaginar la escena. Me parece que los discípulos, mientras recibían estas instrucciones, si yo hubiera estado ahí y fuera alguno de los discípulos, pensaría: bueno, ser tu testigo en Jerusalén está fácil, es mi casa, es mi ciudad, se hace, me parece bien. Judea no está muy lejos, somos 12 y como 120, lo podemos lograr. Samaria
Samaria, me caen mal los de Samaria, Jesús. ¿No te acuerdas? Somos judíos, los samaritanos nos caen bien mal. Ya empezó un poco difícil, pero está bien, lo podemos hacer. Pero creo que los que les voló la cabeza fue la última frase. Serán mis testigos hasta el fin del mundo. En cada rincón, en cada punto del mundo serán mis testigos. Y no sé, si yo hubiera estado ahí, sería, oye Jesús, ¿sabes lo que estás diciendo? Ellos conocían simplemente el mundo conocido, el imperio romano. No tenían ni idea de lo que estaba diciendo Jesús, porque sabes, Jesús estaba hablando de que la iglesia tocaría el corazón de miles y de cientos de miles de personas alrededor del mundo. Y quiero decirles que eso es exactamente lo que sucedió. Jesús profetizó de lo que sería la iglesia. Y para muestra, tú y yo hoy, siglos después, estamos aquí. Los discípulos hicieron algo, que el mensaje ha llegado a tocar cada rincón del mundo conocido hoy en día. Y hoy alrededor del mundo, cientos de personas nos reunimos en un lugar como este, alrededor de una verdad. Jesucristo resucitó. Él es el Hijo del Dios viviente. Los discípulos recibieron esta instrucción y regresaron a Jerusalén, esperaron 2 semanas y entonces sucedió el gran día, el día de Pentecostés. Es el día de la inauguración de la iglesia. El día del Pentecostés era una fiesta judía que se llenaba de judíos, pero también de todos aquellos conversos que no eran judíos de nacimiento, pero eran los judaizantes, adoptaban toda la doctrina de los judíos y entonces se reunían en esta fiesta del Pentecostés. Y ese día Dios envió al Espíritu Santo que cayera sobre ellos. Y fue algo extraordinario. La prueba más grande de la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos es que comenzaron a hablar cada quien en el idioma de otros. Lucas enumera 14 grupos diferentes que se reunieron en esa fiesta. 14 grupos étnicos, 14 idiomas distintos. Y de repente todos se entendían. ¿Puedes imaginarlo? Nadie se lo podía imaginar. 14 grupos distintos y de repente todos podían entenderse, hablar uno con otro como si fuera su propio idioma. Y sabes, esto simplemente revela que la iglesia no tiene que ver nada con algo que nace de un movimiento, un mensaje judío. No tiene que ver con algo que un hombre o un grupo de personas comenzaron. Esta es la prueba de que la iglesia nace con algo mucho más grande, mucho más poderoso que cualquier persona jamás pudiera haber pensado. Fue algo tan extraordinario que comenzaron a pensar algunos de ellos que escuchaban, estos están bien borrachos, mira cómo hablan, están borrachos. Pero luego se acercaban y decían, ah caray, no están balbuceando, no son balbuceos, los puedo entender. Y de repente todos se entendían. Y otra vez, ¿sabes? Precisamente sucedió lo que Jesús predijo. Un grupo, una congregación de personas reunidas alrededor de un evento, la resurrección de Jesús. Todos estaban reunidos ahí y entonces Pedro no desaprovechó su oportunidad en ese primer día de iglesia para compartir un mensaje. Y entonces Pedro se pone de pie en aquella inauguración de la iglesia. Y entonces es bien interesante el sermón de Pedro ahí en Hechos capítulo 2. Porque Pedro comienza a hacer un recuento desde el Antiguo Testamento y les dice, ni se sorprendan, esto ya estaba escrito, esto es lo que iba a pasar. Pero quiero que notes los siguientes versículos del mensaje de Pedro, de este sermón ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 22 en adelante. Déjame leerte el mensaje, el sermón que predicó Pedro aquel día. Pedro comenzó a decirles, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, los prodigios y las señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben.
fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron. Ya se volvió muy personal Pedro, ¿no? Ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero nota las siguientes palabras. Pero Dios lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Y si brincas al versículo 32, ahí mismo en Hechos 2, dice: pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. ¿Puedes notar y sentir la pasión de Pedro en ese sermón? Nosotros somos testigos. Y cómo él fue exaltado por la diestra de Dios y recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Dios lo ha resucitado y nosotros somos sus testigos. ¿Sabes? Si eres nuevo en la iglesia, si no tienes mucho tiempo en la iglesia, si no eres aún creyente, tal vez lo estás resolviendo. Déjame decirte algo, esto es muy importante en la comprensión del evangelio, en la comprensión de lo que es ser cristianos. Los creyentes del primer siglo no simplemente se apegaron a las enseñanzas de Jesús. El primer sermón no se trató de las enseñanzas de Jesús. Pedro no dijo: bueno, mira, esto es lo que Jesús nos enseñó. No, el cristianismo no se trata de abrazar una enseñanza, una teología. El cristianismo desde el principio se trata de abrazar un evento en la historia. Jesucristo resucitó y Él es el Hijo del Dios viviente, que va mucho más allá de simplemente enseñanzas morales o enseñanzas prácticas para la vida. Por eso el evangelio tiene el poder para cambiar y transformar la vida de muchas personas, porque no se trata de enseñanza, se trata de un evento histórico que marcó y cambió la vida de la humanidad entera. Y en esos momentos de la predicación de Pedro, esto tenía un impacto tremendo, porque habían pasado alrededor de 2 meses. Ellos entendían muy bien ese Jesús que ustedes escucharon, ese que escuchaste en las noticias. Tal vez algunos nunca lo vieron, pero seguramente escucharon que sanaba personas, escucharon lo que él enseñaba. Era de ese Jesús que tú escuchaste, de ese Jesús que tú sabes que murió en una cruz. Yo soy testigo, resucitó, está vivo, venció a la muerte y el pecado. Y entonces en el versículo 36, estas son las palabras de Pedro en su sermón: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y nota el impacto de esto. Dice que en ese momento, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? Es cierto, nosotros lo crucificamos. ¿Qué debemos hacer? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Pero nota el versículo 39, que me parece extraordinario. Dice: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame. Y déjame te explico este pasaje. Lo que está diciendo Pedro, le está diciendo: ¿sabes? Esta promesa de que si te arrepientes, de que si te bautizas en el nombre de Jesús, serás perdonado, es para ustedes, para los judíos que habían escuchado, es para ustedes, para sus hijos. Va a tener una trascendencia tremenda. Pero luego lo que toca mi corazón es que Pedro incluyó lo siguiente: y es para todos los que están lejos. Tú y yo estamos lejos geográficamente, cronológicamente, no estuvimos en ese momento, pero la promesa es para nosotros, aquellos que están lejos, y para aquellos a quien Dios nuestro Señor llame. ¿Sabes? Todos aquellos que hemos sido llamados, la promesa es para nosotros. Y esta fue la forma en que Pedro estaba diciendo: la iglesia no es un asunto de un grupo de personas en la ciudad de Jerusalén. No se trata de una generación, no se trata de un nosotros.
Se trata de algo sobrenatural, de un poder extraordinario, algo que llega más allá de lo que tiene que ver con nosotros mismos. Como lo dijo Jesús, porque ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. ¿Sabes? De ahí viene la Iglesia Bautista Jerusalén. Nace de un evento histórico llamado resurrección. Y si sigues leyendo en el versículo 41, dice que fue así. El siguiente versículo dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. No sé si lo puedas imaginar. Pedro termina su sermón con un llamado: arrepiéntanse, bautícense. 3,000 personas vienen diciendo: creo en lo que Pedro y sus amigos dicen. Creo que Jesucristo, ese Jesús que murió, resucitó. No sé si lo puedas imaginar. 3,000 personas. Bautizar 3,000 personas les tomó días. Y si todos tenían que grabar su video de qué era lo que creían, pasaron semanas para bautizarse 3,000 personas. Hay personas que dicen que no les gustan las iglesias grandes. ¿No te hubiera gustado estar en la inauguración? Si eres de esos que dicen: no, es que yo me engento, yo quiero iglesias pequeñas, no habrías aguantado la inauguración de la iglesia. 3,000 personas viniendo al altar, siendo bautizados. Y me supongo que así será el cielo. No sé si en el cielo habrá grupos pequeños, si nos van a dividir, no lo sé. Pero más vale que nos acostumbremos. Este es mi punto. La iglesia, desde que comenzó, ha sido grande. Dios nunca se ha limitado y nunca ha limitado a la iglesia a algo pequeño. La iglesia siempre ha tenido el poder de ser trascendente y ser grande. Por eso estoy convencido que, ¿sabes?, es una bendición ser parte de la iglesia, de una iglesia que está alrededor, no de una religión, no alrededor de una denominación, no alrededor de una forma de ser iglesia, no alrededor de un tipo de cantos y de alabanza. Estamos aquí y me encantaría que la iglesia Jerusalén nos definiéramos así, no como bautistas simplemente, y claro que pertenecemos a una denominación. Entre paréntesis, la próxima semana estaré en Querétaro en la convención nacional, religiosamente como debo de estar cada año. Ahí estaremos, seremos parte de los bautistas en México, y me gusta. Pero este es mi punto, ¿sabes? La Iglesia Bautista Jerusalén no defiende una denominación. No nos reunimos alrededor de un concepto de iglesia. No nos reunimos alrededor de una idea o de una forma o de un liderazgo o de una visión de una persona. La iglesia nació alrededor de un evento, y me encantaría que tú y yo pudiéramos celebrar lo que la iglesia del primer siglo pensó. ¿Sabes? Para la iglesia esto era lo que era para ellos. La iglesia era una congregación que se reunía en torno a una idea. La idea de que Jesús es el Cristo resucitado. Él es el Hijo del Dios viviente, y que su muerte y su resurrección pagó por los pecados del mundo entero. De eso se trata la iglesia.